Saludos para nuestra querida audiencia. Estamos aquí con ustedes nuevamente para continuar nuestra serie sobre el tema de las 10 plagas de amor. Y en los primeros dos episodios estuvimos compartiendo cómo las 10 plagas nos revelan, cómo las 10 plagas fueron utilizadas por Dios para revelarnos aspectos de su carácter que nos informan sobre la manera que Él tiene, el método de Dios para alcanzarnos. Cuando estamos en rebeldía, cuando estamos en desobediencia, cuando ni siquiera queremos reconocer a nuestro Dios. Dios tiene diferentes modalidades, dependiendo en qué lugar nos encontramos de nuestra experiencia. A veces estamos débiles espiritualmente, pero dispuestos a buscar a Dios. Y ahí está Dios con nosotros. A veces estamos animados, esforzados, espiritualmente bien, y ahí está Dios con nosotros. Pero hay momentos de la vida en que nos encontramos no solo apáticos, sino rebeldes, desafiantes. Y Dios también está allí con nosotros. Y en este tercer episodio vamos a analizar las plagas y cómo Dios las usó para tratar de alcanzar el corazón de Faraón, para evitarle a Faraón las consecuencias. Y cómo Dios puede usar las plagas, circunstancias difíciles, pruebas, aflicciones. Él permite que el enemigo nos toque, nos aflija. Hay escasez, nuestra economía falla, crisis en las familias, crisis en los países, crisis en la sociedad, desastres naturales, plagas. ¿Por qué ocurren? Dios las permite para no tanto castigar, aunque Dios también castiga y lo tenemos claro, pero sobre todo para llamar nuestra atención, para impedir que sigamos descendiendo en el camino hacia la separación de Él y nuestra perdición. Así que vamos a pedir la presencia del Señor al entrar en este tema tan hermoso. Y si es primera vez que entran al canal, bienvenidos. Los invito para que escuchen, vean los episodios anteriores y puedan tener un contexto más amplio de lo que vamos a compartir de la palabra de Dios. Oremos. Querido y buen Señor, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y recibir de ella alimento, de recibir de ella ánimo, recibir de ella inspiración, enseñanza, para poder continuar en el camino del crecimiento cristiano. Gracias, Señor, por las hermosas enseñanzas que encontramos en tu palabra. Pedimos que perdones nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro pecado, y que podamos, Señor, recibir la plenitud de tu perdón y tu amor. Acompáñanos, Santo Espíritu, al trazar tu palabra y al escucharla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces continuemos con esta historia que tiene una particularidad. Es una de las historias que todos conocemos. Desde niños, una de las primeras historias que nos enseñan es las plagas de Egipto. Y es una historia que nos fascina por muchas razones. Una,
A los seres humanos nos encanta cuando la persona en desventaja, que no tiene cómo defenderse, sale victoriosa ante sus opresores. Es un tema que vemos repetido vez tras vez en la literatura, en las exhibiciones cinematográficas. Es parte de lo que nos llama la atención, ver que se hace justicia. Eso está innato en el espíritu humano, puesto allí por Dios, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y la historia de las 10 plagas es la historia de un pueblo en desventaja, de un pueblo oprimido, de un pueblo en esclavitud. No tenían cómo luchar por sí mismos y Dios lucha por ellos. Dios hace justicia, los levanta, los libera. Es una historia que a todos nos fascina. Así que vamos a Éxodo 7 y encontramos la historia de las plagas desde Éxodo 7 hasta el capítulo 12. Así que tenemos 5 capítulos y en esos 5 capítulos analizamos 10 plagas. En el capítulo 7 tenemos la plaga de la sangre. En el capítulo 8, la de las ranas, los piojos y las moscas. En el capítulo 9 tenemos el ganado, las úlceras y el granizo. Y en el capítulo 10 tenemos las langostas, las tinieblas. Y en el capítulo 11, la muerte de los primogénitos. El relato de las plagas es un relato sin prisa. Vemos como en un capítulo se narra la historia de una o dos plagas. Moisés no está afanado, no está tratando de ahorrar tinta ni papel. Hay una descripción amplia, gráfica, detallada. Y esto no es casualidad, porque aquí hay grandes lecciones para nosotros. Así que vamos a conocer el carácter de Dios en las 10 plagas. Misericordia y castigo. ¿Cómo Dios manifiesta su misericordia a la vez que nos disciplina, nos castiga? Porque recordemos, su objetivo es nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra restauración, nuestra felicidad, nuestra prosperidad. En fin, Dios se interesa en nuestro bienestar presente y futuro. Y los llamados de Dios, los mandamientos de Dios, no son restricciones arbitrarias. Están diseñados para asegurar nuestro mayor bienestar. Dios estaba pensando en el bienestar de Faraón, en el bienestar del pueblo de Israel, en el bienestar del pueblo egipcio. Cuando le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no pudo entender, no quiso entender cómo Dios estaba manifestando y revelando en las 10 plagas. Así que tenemos la plaga de la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Podríamos analizar tantas cosas, ¿verdad?, aquí en las plagas, pero vamos a fijarnos en algunos detalles muy interesantes. Bueno, vamos aquí al capítulo 7. Y en el capítulo 7 vemos, en el versículo 11, que inicia una muy interesante dinámica. Y fíjense la dinámica.
Vamos a leer desde el versículo 10, Éxodo 7:10. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Y aquí viene lo que quiero que analicemos hoy. Versículo 11. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y vamos a ver cómo se repite esta dinámica a través de las plagas y cómo el enemigo usa al círculo cercano a Faraón, a sus hechiceros, a sus sabios, para endurecer aún más el corazón de Faraón. Muchas veces cuando nosotros estamos alejados de Dios, el enemigo nos rodea de personas, de pensamientos, de circunstancias que nos impiden percibir, discernir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que debemos estar atentos, porque cuando Dios comienza a buscarte, se van a colocar a tu alrededor personas, pensamientos, circunstancias que van a hacer más difícil que tú puedas rectificar en las áreas donde Dios quiere que rectifiques. Bueno, entonces vemos que los hechiceros, ¿verdad? Echaron sus varas, también hicieron sus serpientes, copiaron lo que hizo Aarón y Moisés. Así que el milagro perdió significado. Eso lo pueden hacer mis hechiceros. Yo tengo tanto poder como ustedes. ¿Por qué tengo que escuchar a un Dios que no es más poderoso que yo? Viene la plaga de la sangre. Y fíjense en qué interesante. Éxodo 8:22. ¿Qué pasó? Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ellos también convirtieron el agua en sangre. ¿Y cuál fue el resultado? El corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Se anula el propósito de Dios. Los hechiceros, nuevamente. Capítulo 8. Bien, la plaga de las ranas, la segunda plaga. Algunas de estas plagas eran como graciosas, ¿verdad? Imagínense, ranas por todas partes. Pero no solamente Dios estaba mostrándole a Faraón las consecuencias de alejarse de Dios y haciendo un intento de salvar a Faraón, sino que Dios también les estaba dando una lección en cuanto a la confianza que ellos habían puesto en sus falsos dioses. Y cada una de las plagas estaba afectando a una deidad dentro del sistema religioso de Egipto, donde habían muchos dioses, ese sistema politeísta. Cada plaga demostraba que un dios en quien ellos creían no tenía poder y el único Dios verdadero tenía poder sobre él. Un estudio fascinante que podríamos hacer en otra ocasión. Bueno, entonces vimos que los hechiceros convirtieron sus varas en serpientes, convirtieron el agua en sangre. Y ahora llegamos a las ranas, ¿verdad? Éxodo 8:6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó en el versículo 7? Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora interesante, los hechiceros podían crear ranas,
pero no podían intervenir para quitar la plaga. Ahí había una evidencia de un poder superior, pero igual Faraón endureció su corazón. Bien, vamos entonces a la plaga de las moscas. Muy bien. Aquí en la plaga la plaga de los piojos, ¿ok? La plaga de los piojos. Vamos a ver qué pasó con los piojos. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. A ellos lo hicieron así, ¿verdad? Conocemos la historia. Versículo 18. Y aquí ocurre un cambio en esta historia. La narrativa cambia aquí, en el capítulo 8, versículo 18. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Dios no permitió que Satanás siguiera saboteando su plan. Y muchas veces Satanás sabotea los esfuerzos de disciplina que Dios hace para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra mentira, de nuestro encantamiento, de esa espiritualidad efectista que muchos de nosotros tenemos, que es una religión externa, pero no ha tenido un cambio verdadero en nuestro corazón. Una religión de formas, de qué hacer, de qué dejar de hacer, pero no de una verdadera transformación de nuestros hábitos, disposiciones, carácter, que no se revela en la manera como yo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la fe, a la gente de mi comunidad, al mundo. Y Satanás sabotea el esfuerzo de Dios para que yo me aferre a los rudimentos, a la estructura y no me aferre a Cristo. Pero llega un momento cuando Dios dice: no más, hasta aquí puedes llegar, Satanás. Y así como le puso límites en su manera de afectar a Job, Dios le pone límites al enemigo y él no puede hacer con nosotros como él quiere. Nosotros le abrimos la puerta al enemigo, pero Dios interviene y le dice: no más, hasta aquí. Y así fue. Los hechiceros intentaron sacar piojos y Dios dijo: no, no pudieron. Pero más allá de eso, los hechiceros pudieron reconocer que era el Dios verdadero, el Creador, Jehová, el que estaba detrás de estos acontecimientos. Y ellos lo reconocen. Vamos a leer Éxodo 8:18 en adelante. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: es el dedo de Dios. Los hechiceros reconocieron que era el poder del Dios verdadero. Ahora los esfuerzos saboteadores del enemigo a través de los amigos y del círculo cercano de Faraón fracasan. Ellos reconocen al Dios verdadero. Es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció más y no los escuchó. ¿A quién no escuchó? En esta parte de la historia, Faraón sigue sin escuchar a Moisés y Aarón, pero ahora deja de escuchar ¿a quién? A sus más cercanos consejeros. Que ahora ellos reconocen al Dios verdadero. Qué historia tan fascinante, ¿verdad? Cómo el propósito de Dios se cumple
no logra que Faraón cambie su actitud, pero sí logra que los hechiceros reconozcan el poder de Dios. No sabemos cómo terminó el desenlace con estos hechiceros, pero sería maravilloso, ¿verdad?, conocer si ellos estuvieron entre aquellos egipcios que decidieron partir hacia la tierra prometida. Porque reconocieron, ¿verdad?, que era el dedo de Dios. Bien, viene la siguiente plaga, la plaga de las moscas. Ya de aquí en adelante, después de que los hechiceros reconocen el poder de Dios, ellos no vuelven a interactuar tratando de replicar lo que hacían Moisés y Aarón. Pero llegamos a la plaga de las úlceras, del sarpullido, y aquí vuelven a aparecer los hechiceros. Y dice, capítulo 9, versículo 11. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. Así que si en ocasiones anteriores los hechiceros habían estado exentos de las plagas, aquí ya ellos también sufrieron plenamente el efecto de las plagas. ¿Escuchó Faraón? No, no escuchó. Las langostas, las tinieblas, ¿verdad? Nada de esto hizo que Faraón cambiara su forma de pensar. Y entonces viene la última, la 10ª plaga. Los primogénitos. Los primogénitos. Hay 3 citas muy hermosas que quiero compartir con ustedes. Aquí en este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas. Y encontramos acá en el capítulo Las plagas de Egipto y el capítulo La Pascua, 3 declaraciones del Espíritu Profecía que nos hablan con profundidad del propósito de Dios, aun cuando Él permite desgracia, consecuencia, disciplina, castigo en nuestra vida. Recuerden, Dios no castiga porque no lo merecemos. El castigo de Dios siempre es redentivo. Siempre es redentivo. El único castigo de Dios que no va a ser redentivo va a ser cuando Él erradique el pecado de este mundo. Porque igual que Faraón, a quien le dio muchas oportunidades de reconvenir, de rectificar, de regresar, Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Patriarcas y Profetas, capítulo Las plagas de Egipto. Este es el capítulo 23. ¿Okay? No les voy a dar la página porque, como pueden ver, este es un librito grande, quizás usted es pequeño, y la paginación de este libro no está igual que en la aplicación. Pero conociendo el capítulo, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar. Escuchen. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Dios nos habla por medio de ¿quién? De sus siervos. A Faraón le habló por medio de Aarón y Moisés. La pregunta es, ¿por medio de quién te habla Dios a ti? Aquí dice que nos habla por medio de sus siervos. A nosotros no nos gusta que Dios nos hable por medio de sus siervos. Nosotros siempre tenemos la arrogancia de que no, yo hablo directamente con Dios. Por supuesto que lo podemos hacer, pero muchas veces Dios usa
a sus siervos para mostrarme en qué estoy fallando, cuál es mi error. Cada plaga era un esfuerzo de Dios, cada desgracia, cada desaveniencia, cada fracaso era un esfuerzo de Dios para mostrarle a Faraón, ese no es el camino, estás actuando mal, corrige, enmienda, redirecciona. ¿Y cuántas veces en tu experiencia y en la mía no nos comienza a ir mal? Nuestros proyectos no salen, las cosas no se dan, las finanzas no alcanzan. La enfermedad viene a nuestra vida, el dolor. Y cuando nosotros tomamos un tiempo para reflexionar y decir, Señor, tú me estás diciendo algo. Con cada desgracia, ¿qué me quieres decir? Tú estás permitiendo esto porque me quieres hablar. O endurecemos nuestro corazón y no escuchamos la voz de Dios a través de sus siervos. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones, advertencias y censurando el pecado. Entonces Dios amonesta, advierte y censura. Qué hermoso, ¿verdad? Esos 3 niveles que Dios usa para rescatarme. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes que se arraiguen en el carácter. ¿Qué nos da Dios? Oportunidad de corregir nuestros errores antes que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. Y eso pasó con Faraón. Pero Dios envió 10 plagas para amonestar, advertir y censurar el pecado en Faraón. ¿Cuántas plagas necesitas tú? ¿Cuántas plagas necesito yo para poder entender que el camino, que lo que estoy haciendo, que mis actitudes no son las que me van a traer verdadera felicidad? Faraón necesitó 10 plagas, pero no fueron suficientes. La pregunta para nosotros es, ¿cuántas plagas necesito yo? ¿Cuánta desgracia debe permitir Dios en mi vida? ¿Cuánto dolor y sufrimiento va a tener que usar Dios en su intento por salvarme? Esa respuesta la tiene cada uno de nosotros. La siguiente cita está en el capítulo La Pascua, capítulo 24 del mismo libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Y nos dice, Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. ¿Cómo nos cuida Dios? Tiernamente. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad? Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente al mandato divino y el golpe final estaba a punto de caer. Y aquí vemos el hacer de Dios. La pérdida de las cosechas, la pérdida de los rebaños, la pérdida de las manadas, tenía un solo propósito: llevar a los egipcios al arrepentimiento. Pero recordemos que en nuestra primera presentación hablamos de la realidad del método de Dios. Él no comienza con las plagas, Él comienza ¿con qué? Con milagros. Y Dios inicia su interacción con Faraón con milagros, con señales portentosas, mostrando el poder de Dios para hacer lo bueno. Faraón rehúsa y entonces Dios tiene que pasar al plan B. Y es el plan de la amonestación, la advertencia y la censura.
Y mi pregunta para ti y para mí hoy es, ¿dónde estamos, tú y yo? ¿En la fase de los milagros de Dios, viendo su intervención y entonces respondiendo con amor? ¿O estamos en la fase de la pérdida de las cosechas, los rebaños y las manadas? Estamos a tiempo. No necesitamos llegar a la pérdida del primogénito para reconvenir y regresar a los caminos del Señor. Y la última cita, y con esta terminamos nuestra reflexión hoy, en el mismo capítulo, ya en las últimas páginas. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero. Qué hermoso. Las plagas no fueron en vano. Muchos de los egipcios reconocieron al Dios verdadero. Y regreso al versículo que vimos. Los hechiceros estaban entre esos muchos. Ellos dijeron, este es el dedo de Dios. Suplicaron entonces que se les permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Qué hermoso final para esta historia. Las 10 plagas no surtieron efecto en Faraón, pero sí surtieron efecto en muchos de los egipcios, aún en los hechiceros. Reconocieron al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero. Rechazaron el politeísmo y pidieron ser recibidos en los hogares de los israelitas. Y el ángel exterminador tuvo misericordia de ellos y de sus hijos. Y se comprometieron de ahí en adelante a servir al Señor. Y el llamado para nosotros hoy, mis queridos hermanos, tú y yo nos vamos a comprometer a servir al Señor de ahora en adelante. No un servicio de una religiosidad externa que es tan fácil para todos, sino comprometernos con un servicio de corazón y permitirle a Jesús que está allí tocando la puerta, permitirle que entre, limpie, lave, renueve, restaure, nos libere de nuestras cadenas de patrones nocivos, de maneras de pensar, de actitudes, de acciones, y podamos entrar a la experiencia de la tierra prometida de la liberación. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Él quiere. Y si estás pasando por momentos difíciles, reflexiona, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Me quiere salvar con los milagros? ¿Lo voy a aceptar? No, bueno, entonces me salva con las plagas, las pérdidas. No lo acepto. Dios quiera que sí, y no tengamos que llegar a la pérdida total porque hemos endurecido nuestros corazones. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y que al comprender el carácter de Dios, podamos no solamente disfrutar de su amor hacia nosotros, sino también reflejarlo en nuestras relaciones con las personas quienes Dios ha puesto en nuestro camino. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias por esta revelación de las fases de tu amor. Tu amor no solamente es abrazos, tu amor no solamente es dádivas, tu amor también es disciplina. Ayúdanos a discernir dónde estamos en nuestro proceso y poder rectificar al abrir nuestros corazones a tu presencia y poder recibir tu salvación, Señor. Perdona la dureza de nuestros corazones, pero qué maravilla ver que hasta los hechiceros reconocieron tu poder. Ayúdanos, Señor, para que también podamos reconocer tu poder para salvarnos de nuestro pecado, salvarnos del dolor, del sufrimiento y poder vivir una vida en armonía con tu voluntad. Te lo agradecemos y pedimos
en el nombre de Jesús. Amén.